la cara y la Margarita me dice, mira, me dice, este es Víctor Jara. Pero ¿cómo? Sí, me dice, este es Víctor Jara. Sigue limpiando el otro. Mira, este es el Litre Quiroga y este es el Coco Peredo. Ese cuarto no lo conozco, me dice, no sé quién es, me dice. Así que me dice la Maiga, vámonos por aquí derecho, me dice, a la panadería, a ver si encuentro un teléfono porque tengo que llamar. Con al menos 44 impactos de bala, el cuerpo de Víctor Jara llega al servicio médico legal. Amigos y amigas, quiero escuchar ahí los audios de una de las noticias más tristes de la historia de la música en Chile de hace prácticamente 50 años. Escucho los audios de aquel día en que se encuentran los restos, se encuentra el cuerpo del cantautor, director de teatro, así innumerables, así tenía innumerables actividades, el gran Víctor Jara, con otros dos cuerpos más, y se escucha por ahí. Estamos, hace un tiempo estuvimos contando un poco, divagando con respecto a la conmemoración de estos 50 años del golpe militar, y hoy aprovechamos estas radioseñales para estos audios para probablemente comentar un poco sobre este suceso y nuestra intención de obviamente de alguna manera de recordar estos sucesos con altura de mira, con visión de futuro, pero también con memoria. Querido amigo Lalo Garcés, ¿cómo está usted? Bien, aquí estamos, pasando el frío con un cafecito. El crudo invierno. Usted, amigo Lalo, algo mencionó en esa transmisión pasada con respecto a Víctor Jara, algún dato por ahí diste. ¿Qué te pasa? Ya cuando ya se acerca cada vez más los 50 años del asesinato de Víctor Jara. Sí, bueno, hay muchas cosas previas al golpe, y por supuesto a partir de aquel fatídico episodio que resaltan la figura, la estatura de Víctor Jara, no solo a nivel artístico, ¿ya?, sino también a nivel personal. Pues, hablamos de la figura de un hombre que logró superar una serie de adversidades, de privaciones producto de su origen, un hombre que se construyó a sí mismo en términos educativos, en términos éticos, morales, y que supo aprovechar su beta artística y canalizar todas sus inquietudes. Es un tipo de una mente muy abierta, el precursor de muchas cosas en torno a lo que se llamó el canto nuevo, ya sea en cuanto a experimentos instrumentales, armónicos, de propuesta en general, de investigación. Era un tipo que se adentraba en los campos o en los países, después cuando ya se hizo un poco más reconocido y pudo viajar, y se preocupaba de conocer la música de los lugares que visitaba, de asimilarlas, de empaparse, como les digo, de sonidos, de armonía, y de proyectar eso en su propuesta. Y eso hace también mucho más traumática y mucho más dolorosa la forma en la que terminaron con su vida. En una transmisión pasada yo hacía mención a lo impactante, a lo brutal que resulta el tema de los 44 impactos de bala que tenía su cuerpo, porque da cuenta de un ensañamiento por parte de quienes, sobre todo quienes dieron las órdenes, y es lo que a mí más siempre me genera una impotencia tremenda, porque son justamente los que nunca pagaron, ¿ya? Porque no vamos a desconocer que hay militares que están cumpliendo su justa condena por los crímenes que cometieron, pero desafortunadamente del Estado Mayor, y para que hagamos hablar del líder, de la cabeza visible, no le salió ni por curado. Entonces esa cuestión es aún más frustrante, y cada vez que se acerca un aniversario más
eh, volvemos sobre esta deuda y volvemos a masticar esta impotencia, porque los tipos sabían a quién estaban ultimando, ellos sabían quién era y quisieron dar justamente esa señal, no solamente a los que estaban rodeando en ese momento a Víctor, que eran presas de un pavor, de un terror inimaginable, sino que también sentar el precedente para, para el resto, para lo que se venía. No olvidemos que estamos en los primeros días de la represión militar que se prolongó por una década prácticamente, incluso hacia el final del periodo de una indolencia y una barbarie inusitada. Entonces, como le digo, yo creo que los tipos sabían a quién estaban ultimando y quisieron sentar ese precedente, y la forma en la que martirizaron su cuerpo y su cadáver, porque yo asumo que, como te digo, al primer balazo o a los 2, 3 ya había muerto, y tirarle 40 más, ¿para qué? Y bueno, y la forma como lo van a arrojar después a la orilla del río Mapocho, junto a de los que yo recuerdo que encontraron junto a él estaba Litre Quiroga, que era el encargado de cárceles y prisiones, algo así como lo que en la actualidad es Gendarmería, con quien también se ensañaron a ese nivel. No olvidemos que con él tenían sangre en el ojo, con Litre Quiroga por el tanquetazo, el incidente previo al golpe, una especie como de ensayo que se dieron estos tipos, y frente a aquello a Litre Quiroga le tocó vicioso, pasaron la cuenta, porque era uno de los que identificaban como con cierta autoridad política en ese momento. Y bueno, Víctor Jara tenía una estatura, ¿no?, de artista, era un referente para los partidarios de la Unidad Popular, y por supuesto cuando le hacen esto, por supuesto era una señal que ellos querían dar. Dificultades en la transmisión, Carlos, que te extrañamente, pero te escuchamos, Difícil agregar algo a todo lo que nos describe nuestro querido amigo, profesor Eduardo Lalo, más que nada por esa última parte del relato, ¿cierto?, tan crudo, tan complejo, tan difícil de digerir como nos mencionaba. Escuchaba, no sé, hace un rato una noticia rimbombante, le dieron mucha importancia a una amenaza de acusación constitucional a la ministra de Salud, pero lo que necesitaba, digamos, la oposición era que rodaran cabezas. En este caso, un subsecretario, ¿cierto?, que estaba apuntado como un responsable directo, a quien, a propósito de responsabilidades políticas, no se le hace cargo un poco la muerte de estos 3 bebés en esta época de invierno que estamos viviendo en Chile, muy crudo, muy frío. Y mientras te escuchaba, Lalo, hacía este paralelo, ¿cierto?, esta responsabilidad política en estos días, lo que representa, ¿cierto?, ser amenazado de ir al Tribunal Constitucional y de cierta forma asumir una derrota política, ¿no?, versus lo que era estar señalado en esa fecha. O sea, tu vida estaba en riesgo, tu familia estaba en riesgo, tu historia, tu legado, y si bien estamos ahora recordando a un cantautor, a un artista que sabemos que ha hecho eco en el mundo entero, o sea, no es solamente aquí en Chile que se conoce el aporte, ¿cierto?, de Víctor Jara. Pienso un poco en todas las personas que tuvieron que enfrentar esta responsabilidad, abro comillas, política, ¿no?, con su vida, o sea, con su desaparición. O sea, imagínate, hay personas que todavía no conocen el paradero de sus familiares. Sí, como dije al inicio, es difícil intentar como
enfrentar esta conversación sin no sé, ser traspasado, sin sentir esta carga emocional de lo que representa, de lo que representó, ¿cierto? Las responsabilidades políticas en esa época a lo que hoy representa, o sea, con la liviandad que se hacen juicios hoy, ¿cierto? Sin embargo, cuán complejo hasta el día de hoy no se hace abrir un tema. Es impresionante como de manera muy liviana, muy fácil, ¿cierto? Se habla de lo importante, de los procesos y qué sé yo, cuando la vida de las personas estuvo en juego, cuando, como nos describe Lalo, hubo un ensañamiento que te obliga, y aquí te quiero citar, que te obliga a masticar con impotencia esa parte de la historia, ¿no? El presidente Allende hablaba, se dirigía al país desde la universidad. Mientras escucho, sigo escuchando ahí los audios de la noticia. Con la vida siempre. Digo, wow, hay tanto que decir, Lalo y Carlos. Hay tanto que decir de él, hay tanto que decir de todo, de su trayectoria, de su talento, de la manera que fue asesinado. Es un poco difícil. Bueno, Lalo relató bastante bien, o medianamente bien, cómo sucedieron los acontecimientos. Siempre emociona hablar de Víctor Jara porque yo quiero referirme un poco mirando hacia adelante a algunas pequeñas reseñas que he visto de tanto comillas, porque yo creo que nunca es suficiente, nunca es tanto, documental, entrevista, siempre con las imprecisiones obviamente. Por ejemplo, me acuerdo muy claramente, pero no me acuerdo el nombre de un amigo de él que estudiaba en la Chile con él teatro, un actor que creo que después estuvo en Uruguay, por ahí, trabajó en Chile también, después volvió. El asunto es que era muy cercano a él. Y lo entrevistaban y el tipo se emocionaba mucho diciendo finalmente que hasta el día de hoy él no podía entender cómo alguien se podía enseñar tanto con alguien como Víctor, que él hablaba que él era un pan de Dios, se refería a él. O sea, era un ser entrañable, querendón, que no le hacía mal a nadie. El tipo hasta al día de esa entrevista, que debe haber sido hace unos años atrás, no le entraba en la cabeza cómo alguien podía enseñarse tanto con personas como Víctor Jara. También recuerdo otra cuestión, puede sonar un poco, no sé, liviana, pero a mí me hace mucho sentido que refleja mucho lo que era Víctor Jara, la figura, este cantautor folclórico, mucha gente comprometido obviamente con el gobierno de Salvador Allende y todo aquello, pero fíjense, amigos, que el Pollo Fuentes, José Alfredo Fuentes, el cantante de la Nueva Ola, cuenta que una vez él se encuentra con Víctor Jara en la calle, y él como que sintió como que, producto de que él hacía música mucho más liviana y todo, pensó que no sé, que probablemente no lo iba a saludar, no se conocían, que no iba, incluso como que sintió, comillas, cierta vergüenza, y se encuentra con todo lo contrario. Cuenta por ahí, alguna vez lo escuché, el Pollo Fuente, cuenta que él se acerca, Víctor Jara se acerca a él, lo felicita, dice que admira lo que hace, y conversan un rato. Obviamente deja pasmado al Pollo Fuente, y ese tipo de gestos tenía a Víctor Jara, que al parecer, insisto, había ahí algo dentro de él que movía muchas cosas. He escuchado, insisto, he leído y he escuchado tanta historia con respecto justamente a lo que hablaba el halo de su origen, de ganarle a la vida. Después él se casa con Joan Jara. Hay alguien por ahí de los Inti-Illimani que cuenta su versión de por qué Víctor Jara finalmente, claro, viniendo de este lado, se enamora de esta mujer extranjera. Cuenta su visión muy particular y muy bella de cómo él entiende por qué Víctor Jara, porque él contaba que según él sentía que Víctor Jara nunca como venía de tan abajo y era de provincia y llega acá a compartir en un mundo completamente distinto. Dice
gente que nunca se sintió completamente acomodado dentro de todo este círculo, y Joan Jara llega ahí a complementar un poco esa no desconexión, pero eso de no estar completamente cercano a lo que lo rodea. Y así, tanta cosa en torno a Víctor Jara, que obviamente las señales no nos permiten avanzar mucho. Yo no sé, en algún momento espero yo tengamos una reflexión final antes de septiembre, pero yo solo también para apuntar lo que decía muy bien Lalo, para esta gente que hoy día está un poco de moda, esta negación, llevar a lo alto personas que finalmente fueron asesinos y delincuentes y torturadores, y para todos aquellos que niegan o que en su momento dijeron que no sabían, que nunca se lo imaginaron. Como bien Lalo decía, o sea, Víctor Jara aparece junto con estas otras dos personas, aparece a los 5 días con estos 44 disparos, detrás creo del cementerio general. Y también voy a recordar a otro grande, a Patricio Mann, que cuenta y otras personas más que cuentan que Pato Mann cuenta que él, no sé qué parte del río Mapoche, o más o menos hacia arriba, a los días del golpe, para salvarse de que lo encontraran, se metió al río Mapocho a sacar cuerpos, porque los cuerpos estaban flotando asesinados en muchas partes del río Mapocho. No es una cuestión que cuenta solo él, y todo ese tipo de cosas, para aquellos que niegan, pasaron a los días después, o sea, y todo el horror que vino, no creo yo que el que diga que no sabía, que lo desconocía, hay una cuestión que hay que evaluar y que la historia tendrá que discernir, decidir quiénes finalmente realmente no sabían de todo este horror. Amigo Lalo, no sé, una muy debilitada conexión, una muy profunda, sensible conversación, algo que agregar ahí. Me comí harto tiempo parece de esta transmisión. Mira, yo quisiera rescatar la magnitud del legado de Víctor Jara, porque, bueno, aparte de todo el horror que significó su muerte, yo creo que lo que más le debe arder a quienes pensaron que matándolo iban a sembrar miedo o iban a apagar su obra, Víctor Jara sigue vigente y su música ha logrado perpetuarse en el tiempo. Yo recuerdo que hace un par de años, uno de los integrantes de los Guasos Quincheros cuestionó un poco el valor de la propuesta musical de Víctor Jara, aduciendo que si no hubiese muerto en las circunstancias que lo mataron, probablemente hubiera pasado así como inadvertido. Y frente a eso, claro, yo creo que a cualquiera que se detenga a escuchar las canciones de Víctor Jara, no le resulta difícil darse cuenta que estás ante la confluencia de dos talentos que son muy difíciles de conciliar en la música, que es la figura de alguien que escriba buenas letras y a la vez sea capaz de armonizar, de componer en el fondo la parte musical de un poema. Porque, no sé, hay múltiples expresiones. Si pensamos, no sé, en el bossa nova, donde tú tienes una complejidad armónica musical extraordinaria, pero a partir de letras muy, muy simples, ¿ya? O tienes de pronto el caso de la trova, donde tienes letras muy profundas, pero a veces acompañadas de líneas melódicas sencillas. Bueno, vamos a dejar afuera a Silvio Rodríguez, que fue como el que pegó como un saltito por ahí. Pero a lo que voy es que es difícil encontrar en la figura de un artista esta confluencia de letras que en el fondo son poemas y de calidad musical en la composición. Y yo estoy convencido de que en la figura de Víctor Jara, bueno, y aparte de las incursiones teatrales que él tuvo, esta confluencia se da de manera perfecta. Hay, no sé, canciones como Te recuerdo Amanda,
o el propio derecho de vivir en paz que hace tanto tiempo se había compuesto cuando la gente lo reflotó para el estallido social. Son por lo menos dos baluartes en la obra de Víctor Jara que han logrado permanecer en el tiempo, pese a las décadas que han transcurrido desde su creación y su publicación. Yo estoy esperando que nos puedas deleitar con una versión a capela de Te recuerdo, Amanda. No, ¿para qué? No creo que sea necesario, ¿eh? No, lo mío no es el canto. Le hago en la ducha, pero no para únicamente, no. Sí, oye, bien profundo lo que dice el profesor Lalo sobre cómo converge el talento, ¿cierto? Musical en términos de aporte, ¿no? Desde esa vereda, en términos de arreglo, complejidad, belleza en definitiva, también con la profundidad del mensaje. Se da muy poco, es cierto. Y de cierta forma yo creo que él es un muy buen ejemplo, un estandarte desde el rock, bandas famosísimas que lo tienen como referente, es decir, su música ha traspasado no solo generaciones sino que también estilos. Eso es algo bien difícil de observar en otros compositores. Yo solo quisiera cerrar un poco esta reflexión, ¿no? ¿Cierto? Este esfuerzo por hacer memoria, que de cierta forma la manera en la que muchas veces nos acercamos a lo que significa el 73 y esa década, y de pronto empiezan a generarse estas reflexiones en términos ideológicos, en términos de reflexiones políticas, y ver dónde estuvo el error, cuál es el error, y acá yo lo escuché muy atento a ambos, y la palabra horror, que usamos muy poco, a no ser que vayamos al cine o nos guste disfrutar de esa tendencia. Creo que es sin duda la primera página de este libro, o sea, en el momento y en el contexto en el que tú lo quieras abrir, en un colegio, en la infancia, en la adultez, en el color político en el que tú te sientas reflejado, ya sea blanco, negro, etcétera, etcétera, etcétera. Creo que esa primera página tiene que tener el horror que representa esta acción, ¿no? Y con eso, claro, yo sé que me voy al extremo tal vez, pero no hay una manera, creo yo, de intentar como buscar, ¿cierto? Maneras de justificar, qué sé yo, etcétera, sin ser traspasado un poco por esta impotencia, ¿no? Sí, oye, iba a decir otra cosa, pero me dejaste pasmado, Carlos, la verdad. Sí, creo que concuerdo absolutamente contigo. Creo que cuando es que esa palabra es muy grande, muy decidora. Tienes toda la razón, creo yo. Cuando el horror cruza algo, todo el resto se empaña. El horror lo permea todo. O sea, aquel que justifica cualquier cosa que tenga que ver con el horror, creo que está profundamente equivocado, humildemente hablando. Y claro, dentro de la dictadura, creo que el horror lo cruza todo, lamentablemente. Bonitas reflexiones, profundas, humildes reflexiones hemos querido hacer este día. Yo, solo para terminar, antes de que se corte esto, porque ha sido muy inestable, recordarle un poquito también el ámbito ahí de salirse de los encajonamientos. Creo que en la versión de El derecho a vivir en paz, creo, imprecisiones por lado,
ahí creo que toca Gatti la guitarra. Los Blobs. Los Blobs, ¿cierto? Sí. Los Bueno, Blobs, sí. ¿qué quiere decir de su, para aquellos que dicen que estaba como justamente este personaje, los quiero que estaba un poco encasillado? O sea, todo lo que hubiera hecho Víctor Jara, si hubiera estado vivo, creo yo, hubiera sido un Piazzolla, abriéndose siempre hacia todo, ramificándose hacia todos lados musicalmente en el teatro, y ahí me gustaría terminar de mi parte con eso. O sea, uno siempre que investiga a Víctor Jara se encuentra con una cantidad de cosas que el hombre hacía. Uno siempre recuerda la música, pero el teatro era director, tenía que ver con la danza, tenía que ver con la escenografía, y así una múltiples cosas que él hacía. Yo creo que ganándole la vida, como tú dijiste, Carlos, en algún momento recordemos de dónde venía y lo importante que es poder acceder a una educación que te permita abrirte en esos sentidos, queridos amigos Lalo y Carlos. Sí, bueno, y de hecho él demostró en su breve carrera que no le tenía miedo a la crítica por el hecho de salirse de todos estos límites, porque en su momento no olvidemos que la nueva canción estaba muy asociada al folclore, ¿ya? Por lo tanto tuvo algunos detractores esto de experimentar en canciones como El Derecho a Vivir en Paz o Las Casitas del Barrio Alto con otras armonías. De hecho, bueno, para continuar con las imprecisiones, Las Casitas del Barrio Alto es son variaciones sobre otra canción, una canción gringa que no recuerdo en este momento el nombre pero para la próxima lo traigo, del compositor. Entonces él adapta, es una canción gringa que él adapta en su letra y en su armonización a la realidad chilena, y por lo mismo se ganó varias críticas, incluso de sus propios congéneres, ¿no? de quien elegía y su misma propuesta musical. Oye, yo para aquellas personas que puedan estar escuchando y no conocen su música, quisiera solamente recordar y recomendar cualquier versión de la canción Te Recuerdo, Amanda. Debo decir que a lo largo de toda mi vida ha despertado mi imaginario como muy pocas, y por otro lado me ha emocionado en sus distintas versiones, incluso creo que hasta las lágrimas. Me ha pasado con algunas canciones y me la he topado en distintos momentos de la vida y me ha emocionado hasta ese punto. Profesor Lalo, queda pendiente yo creo que otra etapa de Víctor Jara, querido amigo Lalo. Sí, da para mucho, sobre todo esa canción que menciona Carlitos, Te Recuerdo, inspirada en la historia de amor de sus padres, a la manera como se conocieron los papás. Eso le da aún mayor simbolismo. Sería entonces ¡chao! Y era durante todo el día se han escuchado tiroteos alrededor de la universidad, hasta que llega al campus una patrulla. Lo interrogan. Es la mañana del martes 11 de septiembre de 1973 y ya está en marcha el golpe de Estado contra el gobierno de Salvador Allende. Desde su casa, Víctor Jara llama a la Universidad Técnica del Estado, donde trabaja. Siente que es su deber estar en la UTE. Sería la última vez que su esposa Joan... En medio de esos estudiantes, en algún lugar, que no lo sé porque no lo vi, se encontraba también Víctor. Después de ser golpeado brutalmente, bestialmente por el oficial que estaba a cargo del ingreso, es arrastrado hasta este pasillo, que es exhibido como trofeo. Donde un oficial de ejército le dispara a Víctor en la cabeza. Luego lo acribillan.